De acuerdo con los principios rectores del desplazamiento interno de las Naciones Unidas, los desplazados internos son las personas o grupos de personas que se han visto forzadas o obligadas a escapar o huir de sus hogares o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales provocadas por el ser humano y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. Por tanto, esta definición establece dos motivos principales, uno asociado a violencias individuales y colectivas y otro a catástrofes naturales o provocadas por el ser humano. Además, establece un límite geográfico, que son las personas que no hayan cruzado, que se hayan desplazado al interior de sus países, quedando bajo la protección de sus propios gobiernos, en comparación o a diferencia de los refugiados y solicitantes de asilo, que una vez que cruzan fronteras internacionales quedan bajo la protección y leyes internacionales. En México, el desplazamiento interno forzado actual ha tenido un incremento a partir de la denominada guerra contra el narcotráfico, que inició en diciembre de 2006, que provocó la división y el enfrentamiento de los grupos armados por el control de los territorios de producción, distribución y venta de drogas en México y hacia los Estados Unidos, además de su diversificación en la comisión de otros delitos como son robos, secuestros, extorsiones, trata y tráfico de personas, entre otros. Esto trajo como consecuencia diversos problemas sociales, entre ellos el incremento de los desplazamientos internos forzados en distintas regiones del país. Al día de hoy no se cuenta con registros oficiales acerca de las características de las personas desplazadas ni de los lugares de origen y destino de estas personas. No obstante, existen esfuerzos tanto de organizaciones civiles como estadísticos para tratar de caracterizar y visibilizar a esta población. Y bueno, están los registros de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que junto con el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, estiman que hasta 2021 había 380,000 personas desplazadas en México por conflictos y violencia, particularmente de entidades de Guerrero, Chiapas, Michoacán, Sinaloa, Chihuahua, Oaxaca y Durango. No obstante, mientras la violencia que motivaba estos desplazamientos en el occidente y en el norte de México estaba asociada mayormente a violencia criminal de grupos de narcotráfico, en el sur del país esta violencia que provoca los desplazamientos es más hacia violencia por conflictos territoriales, políticos y religiosos. Por otro lado, de acuerdo con el Censo de Población de 2020, se identificó a más de 251,000 personas que emigraron por cuestiones de inseguridad delictiva y violencia al interior del país, lo que puede formar parte de los desplazados internos forzados, de los cuales 168,000 lo hicieron a otras entidades del país y 83,000 lo hicieron municipios al interior de sus propias entidades. Las entidades de expulsión principales fueron la Ciudad de México, el Estado de México, Guerrero, Veracruz, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, mientras que las entidades de recepción principales fueron Estado de México, Yucatán, Ciudad de México, Querétaro, Jalisco, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Nuevo León. Como pueden ver, hay una similitud entre algunas de las entidades de origen y destino, lo que es explicado por la migración a cortas distancias de estos grupos de población. No obstante, se ha documentado que en fechas recientes se ha dado un incremento de las migraciones por inseguridad y violencia hacia ciudades de la frontera norte. Bueno, pues se ha documentado por diversos medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil el incremento de los desplazamientos a estas ciudades de la frontera norte, y además se han llevado encuestas y registros como la encuesta Mexicanos Desplazados y Solicitantes de Asilo, elaborada por el Grupo Interdisciplinario en temas sobre migración, para tratar de caracterizar a las personas que han sido desplazadas y que se encuentran en Ciudad Juárez, Chihuahua, en busca de solicitar asilo. Esto para el año 2022. A partir de estas encuestas, de los registros que se tienen, el censo y de otras fuentes periodísticas, se ha identificado que una gran proporción de estas personas provienen de estados como Michoacán, Guerrero y Zacatecas. Sin embargo, una vez que llegan a las ciudades de la frontera norte, estas son víctimas de extorsiones, robos, secuestros y amenazas por parte de grupos criminales locales, de personas e inclusive de autoridades locales que pues los ponen en mayor vulnerabilidad y que lejos de reducir sus niveles de violencia de los que habían huido en sus comunidades de origen, pues los llevan a experimentar nuevos tipos de violencia. A esto debemos sumar pues, el inicio o las consecuencias de la pandemia de la COVID-19,
que provocó pues, las expulsiones inmediatas en la frontera sur de Estados Unidos bajo el título 42, aludiendo a cuestiones de salud pública, que ha tenido como resultado un incremento en los tiempos de estancia en las ciudades de la frontera norte, tanto de mexicanos como de migrantes internacionales, que pasando de unas cuantas semanas a meses, inclusive más de un año, a la espera de poder solicitar asilo en los Estados Unidos. Y finalmente, actualmente no existe ninguna ley federal específica que atienda a las víctimas de desplazamiento interno forzado. Solo Chiapas, Guerrero y Sinaloa cuentan con leyes estatales que atienden a esta población, sin que esto represente una ayuda esencial a estas personas o una reducción significativa del fenómeno en estos estados. No obstante, tenemos la Ley General de Víctimas, que alude a la atención específica y particular de las personas desplazadas forzadas, pero que al no tener una definición de quiénes son los desplazados forzados, pues queda la interpretación de los funcionarios públicos que la aplican. Y que, bueno, un claro ejemplo de esto es que solo el Registro Federal de Víctimas, elaborado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de entre 2014 y 2021, solo se encontró a 0.3% de las víctimas atendidas que fueron por delitos o violaciones asociadas al desplazamiento forzado. No obstante, el 29 de septiembre de 2020 se aprobó por la Cámara de Diputados el dictamen que expide la Ley General para prevenir, atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno, y se turnó a la Cámara de Senadores. Sin embargo, a más de 2 años de que esto haya ocurrido, pues no ha sido ratificada por la Cámara de Senadores, por lo que no se cuenta con una ley específica. Únicamente se cuentan con algunos esfuerzos particulares de instituciones que se encargarían de la protección de estas personas, como son la Unidad de Política Migratoria y el Consejo Nacional de Población, que han tratado de visibilizar el fenómeno y avanzar en el diseño de protocolos de atención de estas personas. En este sentido, es urgente que se comience con un registro nacional para poder identificar las características particulares de estas personas, los lugares de origen y destino, y a partir de esto hacer el diseño de programas específicos que atiendan a estas personas, tanto para una integración en los lugares de destino, como también para un retorno a mediano plazo de aquellos que decidan regresar a sus comunidades de origen, pero de manera segura y que no sean víctimas nuevamente de agresiones por parte de los actores que los obligaron a huir o de nuevos actores que los obliguen otra vez a salir de sus comunidades de origen.